Hebreos 12, versos 14 y 15. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gracias a Dios por su palabra. Pueden sentarse. Hoy voy a predicarle y voy a hablarle bajo el tema luchando contra la amargura. La semana pasada hablamos de cómo luchar cuando nos sentimos ofendidos, cómo pelear cuando nos sentimos ofendidos. Y hoy quiero llevarlo un poquito más allá y hablar mucho más de lo que es una ofensa. Voy a hablar de lo que es una amargura y cómo podemos pelear contra ella. Recuerde que a veces la vida es solo una lucha por momentos. No todo el tiempo vamos a estar en batallas, pero tampoco todo el tiempo vamos a estar en la montaña celebrando. La vida tiene sus montañas, sus picos y tiene sus valles. Y usted tiene que aprender a manejar los entremedios de la vida, de lo que es the peaks and the valleys. You have to learn how to manage each and every one of them. El problema de muchos cristianos es que solamente tienen dos velocidades. Tienen o alta o baja. No saben manejar los entremedios de la vida. Y la realidad es que no todo el tiempo usted va a estar en una montaña. Y no todo el tiempo usted va a estar en el valle. La mayor parte del tiempo usted va a vivir entre. Esa es la realidad de todos nosotros. Y tenemos que aprender a manejar ese entre, ese in between. Tenemos que aprender a manejarlo, porque si no aprendemos a manejarlo, pues nos vamos a amargar. ¿Y cómo nosotros manejamos todo esto? Aprendiendo y reconociendo la gracia de Dios que está dentro de nosotros, que nos ayuda y nos enseña a nosotros a enfrentarnos a las diferentes situaciones de la vida. Por eso es que me gusta el apóstol Pablo cuando dice, he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Y por eso él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él aprendió algo de la vida. Él se puede posicionar en fe con Cristo Jesús porque ha extraído las enseñanzas que la vida le ha dado y ha aprendido a manejarlas. Usted aprende a manejar cuando un niño tiene hambre y no sabe hablar, ¿qué es lo que hace? Llora y grita. Cuando un niño está enfermo y le duele algo y como no puede hablar, ¿qué hace? Llora y grita. Y cuando un adulto tiene hambre y tiene sed, y cuando un adulto está pasando, le duele algo, ¿qué hace? No. Si usted llora y grita, es porque usted no ha madurado lo suficiente para saber comunicar qué es lo que le está pasando y cómo manejar lo que le está afectando. Los niños lloran y gritan porque ellos no saben hablar y no tienen la capacidad de comunicar efectivamente. Nosotros debemos de saber comunicar lo que está pasando. Debemos de saber manejar lo que está pasando. Porque ya no somos niños. Por eso es que el apóstol dijo, cuando yo era niño hablaba, pensaba, juzgaba como niño. Pero ahora que soy hombre, ahora que soy adulto, dejé las cosas que son de niño.
Pues entonces este mensaje de pelea está diseñado para que usted identifique las herramientas que Dios le ha dado a usted, para que usted pueda enfrentarse a las altas y las bajas de la vida, a las dificultades de la vida y saber manejarlo apropiadamente. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a trabajar en esta vida, tenemos que aprender a trabajar a vivir en paz. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros vamos a ser la gente que Dios quiere que seamos y nos realicemos a todo aquello que Dios quiere que nosotros nos realicemos, porque yo no sé usted, yo sé que Dios tiene planes conmigo. Yo sé que mi existencia en este planeta Tierra no es una casualidad, no es un accidente. Yo sé que mi pastorado aquí en La Cosecha no es un accidente. Todo lo que yo estoy viviendo y todo lo que usted está viviendo tiene intención y tiene propósito. Y si yo tengo intención y tengo propósito, pues ¿cómo yo descubro eso? ¿Y qué parte de mi propósito? Parte de mi propósito es vivir en paz. ¿Quién nos da esa paz? Jesús es el que nos da la paz. La Biblia habla que Él es el príncipe de paz. Él nos ha dado su paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Jesucristo está diciendo que si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, la paz que emana de Él debe ser tu paz. ¿Y cómo la paz que emana de Él es mi paz? Cuando yo vivo en Él, cuando yo estoy en Él, la vida se trata de ser consciente de lo que está pasando, de ser consciente de quién tú eres, de ser consciente de quién está dentro de ti. Y tú no trabajas en tu poder, sino en el poder que Él te da para vivir en paz. Yo no estoy hablando de algo que es producto de quien tú eres. Yo estoy hablando de algo que es producto de lo que Él te ha dado. Si Cristo reina en nosotros, la paz de Él vive en nosotros. Y podemos estar atravesando por tormenta y no negamos la verdad de la tormenta que nos está atravesando, pero sabemos que hay uno que está en nuestra barca que no nos va a dejar perecer. Las cosas están malas en casa. Tengo problemas de salud, tengo problemas económicos, hay problemas en la cultura, hay problemas legales y todo eso puede ser verdad. Pero también puede ser verdad que aunque haya conflicto y caos aquí donde nosotros estamos, el Espíritu de Dios sigue siendo el Espíritu de Dios y podemos creerle a Él. Él nos llama a vivir en paz. Y de la única manera que podemos hacerlo es si Él está en nosotros. Porque entienda esto: la paz no es ausencia de conflicto. Cuando Él dice que estés en paz, no es que no van a haber problemas, no es que no van a haber tormentas, no es que van a haber veces que tú vas a estar en el valle, que siempre vas a estar en la montaña. No. La paz que Él ofrece no es ausencia de conflicto. La paz que Él ofrece es la resolución del conflicto. Oh, yo no sé si usted me entendió. No es que tú vas a ir al doctor y el doctor te va a decir que todo está bien. No, la paz que Él ofrece es que tú vas a ir al doctor y el doctor te va a decir que es cáncer. Y te va a asustar, y te va a dar miedo, y te va a preocupar. Entonces, pastor, ¿de dónde viene la paz? Que aunque me asuste, aunque me preocupe y me dé miedo, hay una respuesta a lo que el doctor dijo. Y la respuesta es Cristo Jesús. Oye, ¿cuántos saben de lo que yo estoy hablando? La paz que Él ofrece no es ausencia de conflicto, es resolución, es la liberación del conflicto. Es saber que tu Redentor vive.
y que aún del polvo Él te puede levantar. Es saber que Él es Dios y Él está contigo y Él peleará por ti como poderoso gigante. Esa es la paz, y esa es la paz que la Biblia enseña que sobrepasa todo entendimiento. Entonces yo tengo que trabajar en vivir en paz. Yo tengo que trabajar en saber que Él es mi paz. Y no importa lo que venga, y no importa lo que suceda, yo sé que estoy seguro en Él. Porque como cantaban nuestros viejos antes, si Él cuida de las aves, cuidará también de ti, cuidará también de mí. Por eso no me desaliento, estoy en paz sabiendo que Él me cuida. Entonces vivo en paz. Pero ¿qué es lo que amenaza la paz de un creyente? ¿Qué es lo que amenaza la paz de un individuo? ¿Qué es lo que amarga a una persona? Porque si hay algo que amenaza la paz del hombre, es la amargura. ¿Y qué es una amargura? ¿Qué es la amargura? Es un pecado percibido, una maldad percibida. Y esa percepción puede ser real, como puede ser imaginaria. ¿Qué es lo que amenaza tu paz? ¿Qué es lo que amenaza lo que Dios ha dicho sobre ti y de ti? Una amargura, un pecado percibido, que alguien te hizo algo y te ofendió y te hirió y te marcó, o tú percibes que alguien te ha hecho algo y te amargó y te marcó. La amargura es un evento de la vida que sucede en ti donde no hay una buena explicación para ello. Cuando creemos que algo o alguien nos ha agraviado sin razón, sin respuesta. Cuando algo te pasó que tú no esperabas. Cuando algo te pasó que a lo mejor tú ni lo buscaste. Y eso llegó a tu vida y empezó a echar raíces. ¿Qué es una amargura? Cuando no hay un lo siento. Cuando te hicieron algo y tú percibes que no te pidieron disculpas. Y vuelvo a lo que digo, amargura es un pecado percibido. Cuando alguien te hizo algo y no te pidieron disculpas, o tú percibes, porque a lo mejor te pidieron disculpas, pero como tú estás ciego por la amargura, no lo aceptas. ¿Qué es una amargura? Cuando tú albergas alguna herida profunda en tu corazón, algo te hirió de tal manera que llegó a lo íntimo de tu corazón. Y cómo esa amargura, mire, funciona. Y cómo permanece ahí al no tratar esa ofensa de la manera correcta. Conduce a la amargura. Algo pasó y no lo manejaste bien o no se manejó bien y produjo una amargura. ¿Cómo mi paz es estorbada? Cuando no recibo lo que creo que yo me he ganado y merezco. Hay gente aquí en la iglesia que se sienten y creen que merecen una mejor posición de la que tienen. Hay gente en la iglesia que se sienten y piensan que merecen un mejor lugar del que se le da. Hay gente en las iglesias que se creen y piensan que merecen más privilegios de los que tienen. Mira, hay gente en la iglesia que piensan y creen que merecen una mejor relación con el pastor. Me ven como yo hablo con Juanita y piensan, yo merezco eso. Y si no son maduros, no entienden que esto no es producto de un día a otro. Yo doy gracias a Dios por Nelson, su esposo. Porque
fíjese, y lo uso de ejemplo a ellos. Si Nelson es otro, se incomoda y se ofende con mi amistad con Juanita. Porque dice, ¿por qué ella tiene tanta confianza con él? ¿Por qué él tiene tanta confianza con ella? ¿Por qué ellos se tratan de la manera que se tratan? No estoy hablando de celo, estoy hablando de una percepción. Pero Nelson es lo suficiente maduro para entender que la jornada mía con él no empezó el mismo tiempo que empezó la jornada mía con Juanita. Él sabe que aquí hay años de trato, aquí hay años de guerra que se han vivido y que se han superado. Aquí hay años, amén, de momentos difíciles que se han experimentado y los hemos vencido, que él y yo todavía no hemos tenido. Pero si Dios lo permite, eventualmente los tendremos y venceremos. Y entonces esto va a seguir creciendo. Pero muchas veces tenemos una idea de que merecemos algo y como no lo recibimos, nos amargamos. Mire algo interesante que descubrí. Lo que es amargura. La definición cruda de la palabra amargura es morder. La definición cruda, the raw definition of bitterness is bite. Morder. Entonces, ¿qué es lo que estorba tu paz en Dios? Cuando algo te muerde y al morderte te amargas. Yo reprendo toda mordura del infierno que te ha mordido y te tiene atado y no permite la paz de Dios en tu vida. Entonces yo tengo que trabajar en vivir en paz. ¿Qué es lo que estorba la paz? La amargura, que es un pecado concebido o percibido. ¿Y cuáles son las características? ¿Cómo yo sé que estoy amargado o que alguien está amargado? ¿Están preparados? Are you ready for this? ¿Están preparados para esto? Porque yo sé que esto le va a morder a 2 o 3. Sí. Pero en este particular, deja que te muerda para que sanes después. ¿Cuáles son las características de la amargura? Número 1, recuerdas los detalles. Una persona amargada es una persona que recuerda los detalles. La amargura te hace recordar los detalles. Cuando tú estás amargado, recuerdas el tono hasta la inflexión de la voz de la persona. Cuando tú estás amargado, recuerdas la hora, el lugar y las circunstancias del evento. No es que yo estoy herido, no es que yo estoy amargado, es que en julio 4 del 1876 me hizo esto y me acuerdo hasta lo que tenía puesto. Cuando tú te recuerdas los detalles de lo que te hicieron o lo que tú percibes, eso dice que tú estás amargado. Cuando una persona está amargada, no se olvida ningún detalle. Algunos detalles hasta son exagerados después de un tiempo. Cuanto más los analice y cuanto más los escudriña, más grandes se vuelven. ¿Alguna vez usted ha escuchado una historia que se le dijo a usted, se le dijo a esa persona y a esa persona se lo dijo? Mire, nosotros que vivimos y oímos cosas que pasaron en el ayer, muchas de las historias que nosotros hemos escuchado son historias exageradas. ¿Alguna vez, Amaro, alguien te ha dicho, no, este chamaco, este era lo mejor en la cancha de baloncesto, chacho, ese tipo volaba? Y cuando tú analizas bien, el tipo no sabe ni jugar. Yo me acuerdo, el que me enseñó los primeros tonos a mí de la guitarra, yo juraba que era el mejor guitarrista del mundo. Y yo a todo el mundo le decía, no, el que me enseñó los primeros tonos míos, ese tipo era un caballo. Ese tipo sí que sabía tocar. Ese chacho, si tú algún día tienes el privilegio de escuchar a fulano de tal, ese sí sabe tocar guitarra. Hasta que después de 15 años me encontré con él de nuevo. Y yo bien emocionado, digo, vamos a practicar. Y cuando él agarró la guitarra, desde el momento que de la manera que la agarró y de la manera que yo vi que puso los dedos, dije, pero este tipo, así no es que se coge la guitarra.
Y cuando yo vi que lo primero que hizo fue agarrar una sordina, Dios, pero no hemos empezado a tocar y ya agarró la sordina para tocar. Y cuando empezó a tocar yo dije, ay mi madre, si él no sabe tocar. Digo, sabía, pero no sabía. Muchas veces el problema de la amargura es que la recordamos de una manera y mientras pasa el tiempo, mientras menos tú resuelvas eso, más grande se va a poner. Porque le he dicho esto en el pasado, desde el momento en que tú sabes que Dios está tratando contigo y Dios te habló, al momento del cumplimiento de lo que Dios te ha dicho, ese espacio que se toma en tú realizar lo que Dios te ha dicho, le pertenece al diablo. Si hoy Dios te está hablando de amarguras y tú sabes que es Dios el que te está hablando, aunque lo quieras negar, sabes que es Dios el que te está hablando, el tiempo que te tardes en resolverlo, ese tiempo le pertenece al diablo. Y por eso es que cada día esa amargura, esa raíz crece, se pone más grande. Empezó con una palabra y terminó con un puñal. Las personas amargadas se obsesionan con el evento, reviviéndolo repetidamente, permitiendo que aquello que le causó dolor se repita una y otra vez. ¿Te has encontrado tú en tu casa solo llorando? ¿Te has encontrado en el carro llorando? ¿Has estado en el culto y el culto está en todo su apogeo y todo el mundo se está gozando y tú estás ahí? Just going through the motions. ¿Te ha pasado eso? Que tú has estado en un lugar de gloria, de presencia, y tú estás ahí solamente existiendo, no viviendo, recordándote lo que un día te dijo el hermano o la hermana, recordando lo que un día te hicieron, recordando lo que un día vistes. Porque mientras más tiempo pasas, más lo exageras, y mientras más tiempo pasa, más daño te haces, porque tienes a ese muerto que te mordió y lo tienes vivo todavía. Esas son las características de un amargado. Recuerda los detalles, hasta el tono de voz, hasta el color del pelo y del traje que tenía puesto, y la hora y el tiempo. Trabaja en vivir en paz. Lidia con ese pecado percibido que te amarga. Identifica las características de la amargura. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la amargura te puede causar problemas serios y te causará problemas serios. Mira lo que dice la Biblia: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El problema es que primero, y esto es grande, yo, no sea que alguno deje de alcanzar. ¿Sabe lo que es eso? Que alguno deje de alcanzar la gracia. La gracia de Dios no tiene límite. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero ahora está diciendo, cuidado con la amargura, no sea que dejando de alcanzar la gracia. Quiere decir que la amargura es tan y tan severa que aún aquello que no tiene límite puede ponerle límite. No sé si está entendiendo esto. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Es tardo para la ira y grande en misericordia. Y Él dice que estará con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero hay una excepción.
la amargura. La amargura te puede llevar a un lugar donde ni la gracia de Dios te puede alcanzar. That's scary. Yo no sé si usted entiende la seriedad de esto. Eso asusta. ¿Sabe lo que es que un pecado te lleve a un lugar donde ni la gracia de Dios te alcance? Porque has permitido algo que llegue a tu corazón y te ate de tal manera que te ciega y te hace sordo a lo que Dios te está hablando y a lo que Dios te está mostrando. Y dice que ten cuidado que eso no brote una raíz. Mire, y esto es tan serio. Porque no solamente te excluya de la gracia, sino que puede llegar al lugar hasta que tú te conviertas en un estorbo que contamina a otros. Y mira lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que los tropiezos no vienen. La Biblia dice, ay de quien vengan los tropiezos. Entonces, la amargura es tan seria que te posiciona en un lugar fuera de la gracia. Y si no lo manejas a tiempo, te conviertes en alguien que estorbas a otro. ¿Y qué dice la Biblia? Que si llegas a ese lugar, mejor es que te ponga una soga. Porque hay por quien vengan los tropiezos. Esto es algo serio, hermano, de lo que estamos hablando. Estamos hablando no solamente de un momento, de una acción, de un gesto, de una actitud. Estamos hablando de tu vida espiritual. Y yo no sé tú, yo creo que mi vida espiritual es lo suficientemente importante para yo cuidarla. La Biblia dice que guardemos esto con temor y temblor. ¿Cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La amargura te causa problema espiritual porque te aparta de la gracia y terminas caminando en tu propia habilidad. La amargura hace que el fruto del Espíritu sea menos evidente en ti. Mira, hermano, no podemos controlar lo que sucede en la vida, pero podemos controlar cómo respondemos a los eventos de la vida. Yo no puedo controlar que alguien me ofenda. Yo no puedo controlar que alguien me traicione. Yo no puedo controlar que alguien me cause dolor. Pero sí puedo controlar cómo yo reacciono. ¿Me está escuchando? Yo puedo reaccionar como yo reacciono. Antes de yo aceptar a Cristo como mi Salvador, yo recibí 3 pescosas de 3 policías diferentes. Porque yo estaba donde no tenía que estar, estaba haciendo lo que no tenía que hacer y estaba hablando de la manera. La primera vez yo estaba donde no tenía que estar y cuando el policía vino me paró. Yo era un malcriado y me dio una pescosa el policía. La segunda vez yo estaba haciendo lo que no tenía que hacer y me paró otro policía y me puse malcriado y me dio una pescosa. Y la tercera vez, gracias a Dios, no, me acordé ahora, no me dio la pescosa. Porque ya me había convertido. Pero por poco me la da. Yo estaba en Puerto Rico y ya yo era cristiano. Y estaba con un grupo de jóvenes de Bayamón en Río Piedra comiendo helado en un sitio de los chinos que le llamaban. Y estaba comiendo helado y vino unos policías de la Fuerza Choque. Parece que para ese entonces, le estoy hablando del principio, estoy hablando como para el 77 por ahí. Y llegó uno de los policías de la Fuerza de Choque y nos preguntó qué nosotros hacíamos aquí. Y yo pues todavía estaba crudo, estaba empezando. Y le dije, ¿esto es América? Yo puedo estar donde yo quiero a esta hora. Y el policía me miró y miró a los que estaban conmigo y vio que los que estaban conmigo eran de Puerto Rico y yo no. Y le dijo a los que estaban conmigo, le dijo, yo voy a dar una vuelta. Y cuando yo regrese, si este gringo está aquí,
A él y a ustedes les voy a meter una par de pescosas y los voy a sacar de aquí. Y usted dice, pastor, pero eso es police brutality. Ahora eso es police brutality. Para aquel entonces era buena policía. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? Hoy todito es una ofensa. Para aquel entonces, hoy si tu papá te da un cocotazo es abuso de menores. Para aquel entonces era buena disciplina. Hoy si tu pastor te regaña fuerte, tu pastor es anticuado. Para aquel entonces, si tu pastor te da un correazo, es porque era un hombre santo de Dios. Cómo las cosas han cambiado. Yo le oro a Dios que la vergüenza vuelva a este país y el respeto vuelva a la casa de Dios. ¿De qué estamos hablando? Yo no puedo controlar que alguien me ofenda, pero puedo controlar cómo yo reacciono. ¿Y por qué le dije lo de los policías? Porque después de eso, mira, han pasado más de 40 y pico de años y la policía me ha parado 2 o 3 veces. No es que soy un criminal, es que me han parado 2 o 3 veces. Y nunca han vuelto ni a amenazarme a darme una pescosa. Yes sir, no sir, here's my license, here's my registration. Todo está al día. Yo puedo reaccionar como yo actúo ante aquella amenaza que yo percibo. La amargura no solamente afecta a tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, afecta a tu cuerpo físico también. Eventualmente tendrá un impacto en tu salud. Mire, la presión alta, la presión arterial, trastornos cardíacos, úlceras, etcétera, todos han sido relacionados a la amargura. Incluso un destacado psiquiatra escribió esto que me impresionó. Él dijo, el 90% de todas las personas que están en asilos de salud mental podrían ser liberados inmediatamente si tan solo aprendieran a perdonar. Hay gente que están institucionados y están mal de la mente porque un día algo o alguien los moldeó y no supieron bregar con eso y lo ha llevado a lugares donde están atados. Porque las amarguras afectan también tu cuerpo físico, afectan tus emociones. Porque la amargura te lleva al desánimo. La amargura te lleva a desarrollar una mentalidad de víctima. La amargura te agotará y te cansará. Porque debe decirte algo, vivir atado por algo que te moldeó, cansa. Cansa. Se toma más esfuerzo y se toma más ejercicio muscular. Y esto es científicamente probado. Se toma más esfuerzo y se toma más esfuerzo muscular estar serio que sonreír. ¿Sabías tú eso? Se toma más esfuerzo muscular físico estar serio que sonreír. Y todos los que han estudiado psicología aquí saben que eso es verdad. Eso es el ABC en la psicología. Una persona amargada, una persona triste, una persona que ha permitido ser mordido y alberga eso, se ata y se agota, se cansa. La amargura afecta a tus relaciones porque no confías en la gente. Te hace desarrollar una mentalidad, amén, crítica, donde no crees en el amor y el gesto de otras personas. Construye muros alrededor de ti. You construct walls para protegerte y defenderte. Voy a hacer esta observación. Y si te cae esto, no se lo digas a nadie. Disimula que no es contigo. Si tú has vivido tu vida construyendo murallas para protegerte y defenderte emocionalmente y hasta espiritualmente, tengo noticias para ti. Tú eres un amargado. No, pastor, es que I have these walls. Yeah, because you're bitter. Porque eres amargado, eres amargada. Oh, that's not it, pastor.
Puedes decir todo lo que tú quieras decir, pero es la realidad. Si tú necesitas vivir tu vida a la defensiva, estás atado. Hay gente que tú no le puedes decir que son lindos, porque ya las personas creen que te estás burlando de ellos o que te estás poniendo fresco con ellos. ¿Sí? Hay hermanas en la iglesia que si tú le dices, hermana, se ve lo más linda, que querrá el pastor. O dicen, este pastor es un prospasado. Hay hombres que ninguna dama le puede decir que se ve bien, porque rápido jura que es una invitación abierta. Sí, la hermana me dijo que me veo bien. Esa hermana está pendiente a mí. Sí. Hay gente que viven amargados y como viven amargados crean barreras. Y esas barreras, yo te voy a decir esto, tú crees que existen para protegerte, pero en el nombre de Jesús te digo esto, esas barreras existen para enjaularte. Ser libre de esa jaula que impide la bendición de Dios en tu vida. La amargura es seria porque afecta hasta tu trabajo en la iglesia. No puedes trabajar con los demás bien. Porque te sientes que los demás no saben hacer las cosas o no pueden hacer las cosas y tú eres el único. Estás a la defensiva y no puedes aceptar corrección. Y en el momento que el pastor te dice algo en la iglesia o uno de los líderes te dice algo en la iglesia, saca las uñas. Porque estás amargado, estás amargada. ¿Sabes por qué? Porque crees que eres la víctima. Entonces mi pregunta, y quiero ir terminando con esto. ¿Cómo yo me deshago de la raíz de la amargura? ¿Cómo yo rompo con toda raíz de amargura? Yo tengo una palabra para ti. Desentérrala. Dig it out. Coge una pala de la fe de la palabra y empieza a sacar la tierra que hay en ti, que está fertilizando esa amargura, y deja que esa raíz se seque. Deja que esa amargura se conecte a un pecho seco y se muera de hambre. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tienes que quitarle el alimento a esa amargura. ¿Cómo yo lo hago? Admite tu amargura. Admite que un día te mordieron. Admite que un día te ofendiste. Admite que un día tropezaste. Sea real o no sea real, admítelo. Admite tu propia amargura. Reconoce tu problema. Reconoce que tú tienes un problema. No los demás, tú tienes un problema. Date cuenta de que es tu pecado, no el de la otra persona. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque la amargura es el pecado de la persona amargada, no del que te ofendió. No sé si lo oíste bien. ¿Por qué tienes que aceptar tu pecado? Porque la amargura no es el pecado del que te ofendió, es el pecado tuyo. Porque has permitido que una raíz cobre vida en ti. Y esa persona a lo mejor está por allá riéndose, celebrando, comiéndose un churrasco en casa de William. Y tú en tu casa llorando todavía. No me has invitado todavía. Viene el pastor Víctor y hace una fiesta con todos los compañeros dominicanos de la iglesia. Y tú, como no eres dominicano, te ofendes y estás herido. Allá ellos están jugando domino, allá ellos están comiendo rabo encendido. Y tú en tu casa llorando tus penas en vez de estar celebrando la victoria de Dios en tu vida.
La amargura no es el pecado de otro, es el pecado tuyo, porque a ti es que te está haciendo daño, a ti es que te está matando. ¿Y qué yo hago? Confiesa tu pecado. Porque solamente pidiendo perdón y recibiendo perdón del Padre es que podemos ser libres. Elige perdonar de la misma manera que Dios te perdonó. Mira lo que dice Colosenses 3, 13 y 14. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Quiero ser libre de amargura, tengo que perdonar. Pastor, no puedo porque estás amargado. Pastor, no es fácil porque estás amargado. Pastor, y si me vuelven y me hieren, estás amargado. Mientras sigas presentando las barreras, sigues enjaulado. Y Jesús está diciendo, la Biblia está diciendo, perdona como Dios te perdonó. Porque qué fácil. Mire, yo he aprendido esto en la iglesia de los años que llevo viviendo. En la iglesia los hermanos, especialmente cuando tú eres pastor o eres líder, la gente espera que tus hijos tengan alas y aureolas. Y exigen que tus hijos sean ángeles. Y qué fácil es decirle a otro. Yo siempre hablo de Jorge Lavoy y se lo pueden decir que lo dije. Jorge Lavoy, cuando su nena era chiquita, no sé si se acuerda, él siempre se pasa y dice, estoy loco de que cumplan 12 años para que se casen y se vayan. Y él, cuando veía a un padre que tenía un hijo o que tenía una hija que era muy protector, decía, cuando mis hijas tengan 12 años yo las voy a casar y que se vayan. Esa es la forma de él decir, yo no voy a estar protegiendo tanto a mis hijas que cuando lleguen a una edad que se casen ya. Ya una va casi para 30 años. Y cada vez que se le acerca a uno, los otros días esta consejería vino a tener conmigo por eso. Y dije, pero ¿qué pasó con el hombre que cuando su hija tuviera 12 años? Porque es fácil usted criticar lo que usted no vive y lo que usted no sabe. Todo el mundo critica a los hijos del pastor, los hijos de los líderes. Pero ellos, cuando les toca a ellos, quieren misericordia. Quieren, pastor, ponlo en disciplina, pastor, siéntalo, pastor, bótalo de la iglesia. Pero cuando les toca a ellos. Y ese es el problema de la persona amargada. No perdona. Pero si Dios te perdonó a ti, ¿por qué tú no puedes perdonar? Mire, el dolor que no se maneja de la manera correcta conducirá a la amargura. ¿Y cómo es manejar las cosas correctamente? Mire lo que dice Romanos 12, 17 al 21. Para que usted aprenda cómo manejar las cosas correctamente. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Cómo yo manejo entonces correctamente? Permitiendo que todo aquello que te hicieron o que percibiste que te hicieron, todo aquello que te mordió un día, por más injusto que sea, por más fuera de tu control que estuvo, déjalo en las manos de Dios. Deja que Dios pelee por ti. Jesús rehusó beber de la copa de la amargura. Por eso fue que en la cruz del Calvario, cuando más dolor estaba sintiendo, ¿cuál fue su primera expresión? ¿Algún teólogo aquí? ¿Cuál fue la primera palabra de Cristo en la cruz del Calvario cuando más sentía el peso y el dolor de lo que lo mordió? Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Entonces mi trabajo no es atarme con lo que he vivido, es ser libre a pesar de lo que he vivido. ¿Y cómo yo hago eso? Yo clamo a Dios y yo derramo mi corazón ante Dios. Me gustan estos salmos que les voy a decir rápido. El Salmo 62:8. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Salmo 57:2 y 3. Clamo al Dios altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores, Selah. Dios me envía su amor y su verdad. Salmo 40:1 al 3. Pues puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Ve a Dios con lo que te duele. Ve a Dios con lo que te mordió. Cree a Dios para que otros cuando te vean puedan adorar a Dios. Mateo 11:28-30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Algo te mordió. Llévaselo al Padre y llora delante de Él. Si tienes que llorar, grita delante de Él, pero permite que esas barreras que has puesto y te tienen enjaulado se caigan para que salga de la jaula de la amargura. Dios nos está hablando en estas 9 semanas de pelear por nuestro así será, de pelear por lo que ha dicho el Señor y por lo que dice el Señor, porque ese amén anticipado es un amén a lo que Dios va a decir. Pero no se olvide que también dice el Señor a lo que Dios te dijo ya. Hay algo que Dios te dijo que tú tienes que decirle amén a, y hay algo que Dios te va a decir que tú tienes que decirle amén a. ¿Lo entiendes? Pero mientras estés atado y estés atada, no puedes. Yo le estoy hablando de experiencia personal. Yo viví atado por muchos años por la amargura. Yo no confiaba en nadie, yo no creía en nadie, al punto que yo estuve casi un año entero visitando la iglesia desde afuera, parándome afuera, observando, porque yo estaba buscando algo para juzgar y criticar, para decir por qué no debía de entrar. Al pastor mío, I was a stalker. Yo no sé cómo decir stalker en español. ¿Cómo se dice stalker en español? Una persona que sigue a otro. Un acosador. Acosador. Yo era un acosador. Yo a mi pastor lo seguía. Yo no me había convertido todavía. Yo no le había dado mi corazón. Y yo acosaba a mi pastor. Yo sabía los restaurantes que él iba. Yo sabía a la hora que salía de su casa, a la hora que regresaba. Y yo me le iba detrás. Cuando él empezaba a dar la vuelta a la ciudad repartiendo tratados y cosas, yo me lo iba detrás porque yo quería sorprenderlo en algo. Porque en mi experiencia los ministros eran unos charlatanes. Yo le suplía a 2 o 3 ministros. Al cura de la ciudad yo le suplía. Entonces yo veo a este pastor que todo el mundo está hablando de él y cosas están pasando y yo estoy acosándolo. Yo vivía amargado, yo vivía atado. Pero quiere que diga lo que pasaba. Mientras yo vivía amargado y atado, todo lo que yo odiaba de mi familia, todo lo que yo odiaba que me habían hecho a mí, todo lo que yo odiaba que yo viví,
yo estaba empezando a repetir la misma historia. En mi familia habían traficantes, habían pandilleros. En mi familia habían abusadores. En mi familia habían mujeriegos. En mi familia habían gente. Toda la ciudad sabía quién era la familia Monarca. Y yo había dicho cuando pequeño, yo nunca seré así. Y mientras yo estoy acosando a mi pastor y acosando a la iglesia, estoy practicando y estoy haciendo todo lo que yo odiaba de mi familia. Y no fue hasta que yo dejé que las murallas y las paredes que yo había construido se cayeran, que yo pude ver a Cristo, darle mi corazón a Él y empezar a pelear con las herramientas que Él me había dado de la palabra. Y yo puedo decirle hoy lo que dije el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dios ha sido bueno conmigo, bueno conmigo, bueno conmigo. Miren, mi familia, nadie era dueño de casa, nadie. Hoy mis 4 hijos, cada uno de ellos tiene su propia casa. En mi familia nadie estudiaba, nadie. Hoy mis hijos tienen sus grados académicos y yo tengo mi grado académico. En mi familia siempre estábamos viviendo del mantengo. Y yo sé que esto ofende a mi familia cuando lo escuche, pero mi familia vivía del bienestar público. Yo me acuerdo el día 1 y el día 16 esperando los cheques del welfare y el día 3 esperando los cupones. Todos mis hijos trabajan y yo trabajo y no dependo del gobierno. Porque un día Cristo llegó a mi vida y lo que un día me había mordido, o tú puedes criticar la iglesia todo lo que tú quieras porque estás amargado. Tú puedes juzgar todos los pastores como tú quieras porque estás amargado. La gente que lo único que hacen es juzgar y criticar es porque un día algo los mordió y los tiene atados. Alguien te hizo trampa. A lo mejor fue un ministro, a lo mejor fue una iglesia, y puede ser que esa sea tu verdad. Y tú no tenías control del daño que te hizo ese ministro, esa iglesia. Pero tienes control de tu reacción. Tienes control de cómo tú te vas a conducir. Yo digo, como dijo, amén, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y servimos a Jehová. Perdonar es difícil. Yo lo sé. No vengo a negarlo. Perdonar es difícil. Pero odiar y vivir amargado es mucho más difícil. Perdonar es difícil. Pero odiar y vivir amargado con murallas es mucho más difícil. Yo creo en la obra del Espíritu Santo en esta casa, que está lista para operar a tu favor. Yo le invito a estar de pie porque quiero que oremos juntos. Yo quiero invitarte a mirar a Cristo y a clamar a Él. Y quiero invitarte a convertirte en un seguidor de Cristo. Es posible que tú dices, pastor, este mensaje usted lo predicó por mí. Sí, lo prediqué por ti. Este mensaje lo prediqué de parte de Dios para todos los que han sido mordidos un día y viven atados. Porque fue Dios el que me dio esta palabra para ustedes. Estamos enseñándole a pelear. Porque hay un gigante allá afuera
que quiere avergonzarte, humillarte y destruirte. Pero Dios sabe que dentro de ti hay un gigante más grande que Él quiere sacar fuera para que pelee con ese gigante que te amenaza.